¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos en el centro histórico de Adrogué, una ciudad ubicada al sur de la provincia de Buenos Aires, a 22 kilómetros de la capital federal. Hoy vamos a tener un programa distinto en estilo Brown, porque lo vamos a hacer desde la Casa Borges, un lugar donde Jorge Luis Borges pasó muchas horas de su vida. La casa construida por su madre, por Leonor Acevedo, en la década del 40. Un lugar desde donde Borges tenía ocasión, por ejemplo, de respirar el aroma de los eucaliptus. Él siempre dijo, y me enteré por él, ¿no?, que este árbol traído desde África por Domingo Faustino Sarmiento, de los cuales hay muchos ejemplares acá en Adrogué, el lugar donde iba y olía los eucaliptus le hacía acordar a Adrogué. Además, Borges dijo que uno cuando viaja se lleva lugares consigo, ¿no? Una frase muy linda. De esto vamos a estar hablando en este estilo Brown, de Jorge Luis Borges, de su cariño por Adrogué, de algunas obras que escribió acá y donde se inspiró también en esta ciudad. ¿Qué mejor que para conocer aspectos de la vida íntima de este brillante escritor, poeta, narrador, cuentista y traductor argentino, una de las plumas más importantes de lengua hispana, que conocer el comentario, la opinión, los cuentos de sus amigos? Lo conocí en la estación de tren de Adrogué, viajaban juntos seguramente a la mañana al centro y mi papá era admirador de él en una época en que Borges no era conocido. Ya después de los años 60 caminaba por la calle y todo el mundo lo paraba, pero en esa época no. Cuando él venía a veranear a la casa de su hermana Nora y Grillo venía a visitar a sus padres o a veranear a la casa de sus padres, creo que tenía 18 o 20 años. Y entonces llega a la estación y lo ve a Borges por subirse al tren. Entonces no lo quiso abordar en el andén, esperó a que se subiera. Y cuando se subió, le dijo, discúlpeme, ¿usted es Jorge Luis Borges? Y entonces le dice, sí, no tengo más remedio. Y se fueron haciendo muy amigos, eran grandes amigos. Después de ahí en más se veían 1 o 2 veces por semana con distintos temas, trabajaban bastante. Los últimos años estudiaron varios años de poesía japonesa, los haikus, y se juntaban a comer en un restaurante. Uno se podía pasar el día entero escuchándolo, era muy entretenido, a pesar de que tenía esa vocecita así medio como monocorde, ¿no? Pero era muy entretenido y con ese humor tan sutil. Me parecía que era como un personaje muy solemne y muy lleno de sabiduría y inteligente y todo lo que implica para todo el mundo Borges, pero después inmediatamente estaban todos muriéndose de risa. Era como una cosa que enseguida se descontracturaba, ¿no? Yo miraba a todos los grandes y todos se morían de risa, ¿no? Entonces yo estaba tan nerviosa que ni siquiera sabía bien por qué se reían. No estoy asombrado. Encontrarme con amigos en todas partes, saber que son amigos míos a pesar de haber leído mis libros. Era divertido, era un hombre divertido, porque era una vena, tomaba un vaso de vino y se ponía graciosísimo. A él le gustaba salir mucho a caminar. Venía y después de almorzar en casa se iba siempre a caminar. Borges era muy agradecido y él no era partidario de la tele. Hablaba como escribía, sin decir sin usar muletillas, todo directo, perfecto. Conoció mucha gente que después eran personajes en sus libros. Ahí en el libro de Velaciones hay una reseña donde pone los personajes de Borges y que eran personajes reales. Incluso hay fotos de algunos de estos personajes. Borges era como un chico, él no tenía conciencia de la repercusión que tenían las cosas que él decía. En una oportunidad, no sé si fue Grillo que se lo presentó a Piazzolla, y él, por ejemplo, decía que lo que hacía Piazzolla no era tango, que eso era
que era una porquería, creo que llegó a decir. Él tenía sus cosas polémicas y como era genio, todo se le dejaba pasar. Él no era muy formal, muy educado, ¿no? Pero por supuesto, pero los pensamientos eran siempre un poco fuera de lo común, ¿no? Miraba la realidad con un enfoque muy especial. Haberlo escuchado decir que él había tenido muchos parientes, no sé si su abuelo y otros parientes que habían sido militares y que eran gente muy honorable. Papá tenía un lugar en Valeria del Mar y fue varias veces Borges. Era un negocio que vendía de todo. Sí, se llamó Drugstore, de hecho, porque María Luisa Bamberg le dijo que le pusiera un cartel que dijera Drugstore. Y vendía de todo, vendía cosas para los que hacían camping y vendía libros. Y lo llevó a Borges a dar una conferencia allá, en Valeria del Mar, que no había nada, pero se juntó un montón de gente porque iba a Borges. Y después lo llevó a Borges a su librería a que autografiara los libros. Era una figura bastante imponente, con el bastón, sobre todo, vestido siempre tan formal, de traje, nunca lo vi, de sport no lo vi nunca, siempre estaba de traje, con corbata. Me daba mucha pena que fuera ciego y que no se pudiera arreglar. Difícil porque era ciego también, ¿no? Entonces yo cuando lo conocí yo no tenía ninguna vista, hacía así, miraba el reloj así. Desde ahí se ponía el reloj para mirarlo en la hora. Cuando llegaba era una revolución, se movía toda la casa, porque había hasta que pensar qué comida hacer para que Borges pudiera comerla solo. Grillo pedía que le hicieran arroz blanco. Y para mí era lo más inapropiado para una persona que no ve, que comía eso con tenedor. Y a mí me ponía muy nerviosa verlo comer. A lo mejor comía eso porque si le caía no lo manchaba. Yo tendría 22, pero recién me había recibido de arquitecto y estaba buscando una beca para estudiar las nuevas universidades en Inglaterra. Entonces me pidieron referencias y le digo, papá, ¿lo puedo poner a Borges? Sí, le va a estar encantado, seguro. Y no solo eso, que me acompañó a la entrevista a mí al consulado, al British Council, que es la parte cultural de Gran Bretaña, y nos agarró una tormenta muy fuerte y nos tuvimos que meter en un bar. Y empezó a hacer un cuento, que lamentablemente no anoté ni nada, de cómo había sido la mañana y a dónde íbamos, y con una resolución extraña. Yo estaba bastante nervioso porque tenía la entrevista. Y por supuesto, cuando llegamos y entré yo con Borges, era como si salieron todas las oficinas, era un espectáculo. Y me dieron la beca, por suerte. Él estaba contando en la mesa que había tenido un sueño en la Casa de Italia, que había tenido un sueño donde había un enemigo que lo perseguía. Entonces él se escapa y se va a una montaña, a una casita que había en la punta de una montaña, y dice, acá no me va a encontrar. Y en una de esas se lo ve al enemigo que va subiendo la montaña. Entonces él está desesperado, y cuando llega el enemigo le dice, te encontré y ahora no te puedes escapar. Y entonces él le dice, sí, no puedes hacer nada para escaparte. Sí, hay algo que puedo hacer. Dijo, ¿qué? Despertarme. Y me desperté, dice él. Y él es muy afectuoso también, un hombre cálido. Recién muy de grande pude valorar la parte intelectual de él y lo que significó para la Argentina la figura de Borges. Hace como 10 o 11 años, una amiga me prestó las obras completas de Borges porque quería de una vez por todas leer y experimentar. Y cuando empecé a leer, bueno, me era un poco difícil, y después me terminé tragando las obras completas 3 días que estuve en cama, y me di cuenta que había realmente un montón de humor en sus cosas. Así pasaron algunos de los amigos de Jorge Luis Borges aquí en Adrogué. Esta casa, que se llama Casa Borges, por suerte, el honorable Consejo Deliberante del municipio de Almirante Brown en el año 2011 decidió que no fuera derrumbada, que no fuera demolida,
Fue declarada Patrimonio Histórico del Almirante Brown y adquirida posteriormente. Gracias a eso, hoy podemos decirles que esta casa es es el único lugar en el mundo donde habitó Borges y que puede ser visitada para conocer parte de su vida. Es un museo y muchas cosas más. Los invito a conocerla. Y claro, yo recién los invité a conocer la Casa Borges, pero no les di los datos que paso ya mismo a brindarles. Plaza Brown 301 en la ciudad de Adrogué. Queda a unas 5 cuadras de la estación del ferrocarril Adrogué, del Roca, ¿no es cierto? Y para los que quieran llegar en auto, sobre todo desde la capital, pueden hacer la avenida Hipólito Yrigoyen, ¿no? La que pasa por Avellaneda, Lomas de Zamora, Temperley, y en algún momento pasarse a la avenida Espora. Estamos muy cerca acá de la avenida Espora, del conocido Colegio Nacional de Adrogué, ¿no? El famoso. Los días de visita, lunes a sábado de 10 a 16 o los domingos de 16 a 21 horas. Pausa y enseguida seguimos conociendo la historia de esta casa y de aspectos de Jorge Luis Borges. Invierta en Brown, invierta bien. 259 empresas instaladas, más de 28.000 puestos de trabajo y en constante expansión, se ubica primero en potencial de desarrollo, planificación estratégica, innovación tecnológica, más beneficios impositivos, lo convirtieron en el parque industrial más pujante del país. Invierta en Brown, invierta bien. Gobierno Municipal de Almirante Brown. En Brown pasan cosas. Hay una aplicación que concentra todas las actividades y beneficios de nuestro municipio.
descuento en bares, restaurantes, instituciones educativas, cines, eventos deportivos, culturales y en todos los comercios adheridos. Programa Brown Joven, fomentando la responsabilidad vial, el uso del espacio público, la vida deportiva y cultural. En Brown, ser joven te da beneficios. Obtené tu tarjeta en www.brownjoven.org. Sigo recorriendo con ustedes Casa Borges, un lugar aquí en Adrogué donde Jorge Luis Borges visitaba muy frecuentemente a su madre, Leonor Acevedo, repito, ubicado en la calle Plaza Brown 301, en el pleno casco histórico de Adrogué. Estoy en lo que era el dormitorio de Borges. Realmente es interesante visitar un lugar así, imaginárselo a él, no solamente durmiendo en este lugar, sino además trabajando, mirando por esa ventana que da a la Plaza Guillermo Brown. Dicen que posiblemente se haya inspirado para su cuento Hombre de la Esquina Rosada, acá, en este lugar. Porque desde acá se veía el Palacio Municipal de Almirante Brown, actualmente pintado absolutamente de blanco, pero en aquel momento era una especie de casa rosada. No tiene sentido establecer exactamente si aquí escribió su cuento Hombre de la Esquina Rosada, Jorge Luis Borges, pero a nosotros, a los que hacemos estilo Brown y que me están acompañando en esta visita, nos encanta imaginarnos que él estaba acá sentado mirando por esa ventana y escribiendo ese cuento. Yo los invito ahora a conocer algunos aspectos de cómo fue refaccionada esta casa, las obras que se hicieron. Vamos a conocer todos los detalles a través de la palabra y la gentileza que han tenido con nuestras cámaras de Jorge Herrero Pons, el secretario de Educación, Cultura y Derechos Humanos del municipio de Almirante Brown, de Jorge Aranda, artista plástico, y también de la arquitecta Fernanda Licciardi, que es la directora de planeamiento de la Secretaría de Infraestructura también del municipio de Almirante Brown. Los dejo entonces para conocer muchos detalles. De la gestión de Darío Giustosi, venimos trabajando en realidad el concepto de que el browniano se sienta orgulloso de pertenecer a este distrito. Antes, si ustedes se acuerdan, la gente decía yo vivo en Adrogué, vivo en Bursaco, vivo en Claypole, pero no hablaba de Brown. Para eso, para generar este tipo de cuestiones es necesario tener ciertas personalidades que nos unan, como en la historia los héroes nos unen como nación. Y nosotros nos dimos cuenta realmente de la cantidad de artistas que tenía este distrito, que tiene actualmente y que tenía en su historia. Realmente para mí es un orgullo, un honor participar de la puesta en valor de la Casa Borges en el municipio. Realmente me parece una idea fantástica, maravillosa para quienes hacemos que el arte es nuestra forma de vida, ¿no? Y bueno, convocado por el escribano Herrero Pons, Secretaría de Cultura y Derechos Humanos, cuando a mí me convocan y me dicen de, aportar alguna idea para realizar una obra en términos de mural, yo me sentí realmente muy conmovido, porque primero soy un apasionado de Borges, me gusta mucho la literatura y todo, y después pudimos ensamblar las ideas. Nosotros empezamos desde mi dirección, la Dirección General de Planeamiento, hace un año. Venimos haciendo trabajos de replanteo e investigación. Y 3 meses antes de la inauguración estuvimos trabajando muy duro. Nosotros realizamos toda la parte de refracción de la casa, manteniendo los lineamientos generales del inmueble. El mural en realidad se lee de izquierda hacia derecha. Entonces empieza como si fuera de la nada, ¿sí? Empiezan a sumarse colores, hay cierta neutralidad en la primera tonalidad, ¿sí? De marrones, de tierras, y se empieza a desplegar los colores
en los cuales se vería de frente lo que sería el canto de las páginas de los libros, un libro abierto de frente. Y son como pequeños puertitas donde uno se puede meter hacia la literatura de Borges. Consideramos que esta es la ciudad de las artes y las ideas. Entre ellos se destacan, por supuesto, como están inclusive vinculados en nuestra bandera, la pluma y el pincel. El pincel de Soldi, toda la zona de Gleu, y la pluma, obviamente, de Jorge Luis Borges. Nosotros realizamos trabajos de cubierta, de instalaciones, pero el trabajo más fuerte fue el de reciclado. La casa tiene varios espacios interiores y un patio muy importante. La idea es que el mural, los árboles, sean todo, y el patio, por supuesto, sean un conjunto, desde el piso hasta arriba. Es por eso que nosotros venimos trabajando íntimamente la obra de Jorge Luis Borges, inclusive desde el comienzo de la gestión de Darío en el año 2007, haciendo seminarios mensuales, y tuvimos la posibilidad de reeditar el libro Adrogué a través de la cesión de los derechos de la Fundación Internacional Borges de María Kodama, y pudimos reeditar ese libro, y lo hicimos además con aquellos suscriptores que permitieron que ese libro existiese y fuese editado en 1977. Así que eso fue la introducción a un hecho histórico que sucedió cuando, como vos bien sabes, el intendente Giustosi no permitía las construcciones en altura y era muy celosos de preservar los inmuebles que tenían algún valor arquitectónico o valor patrimonial. Lo que logramos es hacer un recorrido fluido entre el interior y el exterior. En el exterior, los patios fueron levantados y se realizó el contrapiso y se hizo una nivelación y se utilizó las lajas originales de la casa. Y qué lindo lugar este. Es otra de las habitaciones de la Casa Borges. También su ventana da a la Plaza Brown. Vemos pasar gente, autos, mesitas en la vereda. Un lugar muy lindo para sentarse a leer. Tenemos todas las obras completas de Borges. Es una especie de biblioteca solo de Borges, donde uno puede venir a hacer consultas, a leer, y realmente invita a estar un rato acá. Leyendo en la tranquilidad de esta ciudad de Adrogué. Seguimos con los testimonios, seguimos enterándonos de muchas cosas interesantes. Cuando los anteriores dueños de la Casa Borges solicitaron la demolición del inmueble, nosotros sabíamos de la existencia de una casa en donde Borges había veraneado, además del Hotel Las Delicias y la Quinta Rosalinda. Sabíamos de la existencia de este inmueble, pero bueno, naturalmente si la gente no quiere vender el inmueble es muy difícil tener la posibilidad de acercarse a él. Entonces lo que hicimos fue generar una ordenanza declarándolo de patrimonio histórico el lugar, y después de una ardua negociación logramos que la gente entregue el inmueble al municipio, y generamos, a través de una investigación y de un trabajo que hemos realizado con la Fundación Internacional Jorge Luis Borges y con María Kodama, lo que hicimos fue tratar de reconstruir la casa de la mejor manera, con el trabajo arduo de la Secretaría de Obras Públicas, de la arquitecta Lisiardi y la arquitecta Sacot, que nos han permitido tener esta casa de la forma más cercana a lo que fue
este inmueble cuando lo habitó Jorge Luis Borges, Nora Borges y Leonor Acevedo, que justamente Leonor Acevedo es la titular del inmueble. Este inmueble fue adquirido en 1944, escriturado en 1945. Fue realizada la escritura por el escribano Brito, es un escribano que vivía en el lugar y tenía registro en La Plata, y fue construida esta casa por la madre de Borges. Se realizaron en el exterior, en las veredas y anteveredas, todo un recorrido cultural que venimos haciendo en otros diferentes edificios del patrimonio cultural de Almirante Brown, como la colocación de maceteros, farolas artísticas y con una misma tipología de vereda que se permite rearmar un circuito cultural y arquitectónico de Almirante Brown. Yo soy muy intuitivo. La primera vez que vine acá me explicaron un poquitito cómo iba a ser el concepto de Casa Borges. Iba a haber mucha tipografía, digamos, mucha gráfica, se dice. Entonces yo pensé en color, ¿sí? Que era uno de los temas con Borges, porque Borges, al pasar los años y avanzar su estado de ceguera, él empieza a perder la visión de algunos colores y empieza a perder la visión del rojo principalmente. Entonces yo dije, hay que hacer hincapié en eso, hay que hacer hincapié en los colores, y el rojo es un color muy llamativo, ¿no? Está asociado con múltiples símbolos y elementos, y entonces yo me propuse ser lo más abstracto posible. Yo soy un artista figurativo, pero dentro del conjunto me propuse el desafío de que la abstracción fuera parte del lenguaje con el cual se integren los árboles, se integren los trabajos de los otros artistas. Posteriormente, después de 10 años, esta casa la venden y bueno, ahí ya Borges comienza quizás otro camino en donde ya venía Drogué, quizás no tanto como lo hacía en los veranos o en los fines de semana, sino que ya a la edad de 55 o 56 años ya veía este lugar más que todo como un recuerdo, pero un recuerdo muy importante porque justamente, digo, el hecho de que 56 años Borges haya estado en este distrito y que hayan sido justo los años donde él veía y donde él recuerda tantas cuestiones relacionadas con los espejos, con los laberintos, con el paraíso, obviamente tiene que ver con Adrogué. Nos despedimos por hoy desde la Casa Borges, pero esto continuará, como dicen algunas series, porque vamos a seguir ahora ya con la presencia de Darío Justosi, Daniel Boletieri, de María Kodama en próximas ediciones, hablando y mostrándoles más cosas entonces de esta Casa Borges. Un hombre que tuvo fascinación por unos hermanos que vivían muy cerca de acá de Adrogué, en Turdera. Los hermanos Iberra, eran 10, las tenían todas, Eran cuatreros, guardaespaldas de políticos, hombres de avería, matones, por llamarlos de alguna forma, y seguramente Borges se inspiró en ellos para sus cuentos de cuchilleros, de gente marginal, de orilleros. Un poema que él les dedicó a los hermanos Iberra dice lo siguiente: veláis, señores, la historia de los hermanos Iberra, hombres de amor y de guerra, en el peligro mejores, la flor de los cuchilleros, y ahora los tapa la tierra. Chau, hasta la próxima.